Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo en Mateo el capítulo 15, los versículos 10 al 20. En este tiempo, cuando se comenzó el coronavirus, había muchos pensamientos en lo que se lo contaminaban. Algunos pensaban que que las verduras y las frutas, y entonces pensaban, si lavamos las verduras y las frutas con cloro, entonces no nos vamos a contaminar. Y luego había muchas ideas de qué era lo que contaminaba, y por fin llegaron a entender que era algo que se transmitía por aire, ¿verdad? Y entonces uno decía, ¿cómo me contaminé o qué se contamina, ¿verdad? Para muchas personas uno piensa, no quiero juntarme con aquellas personas porque no quiero que me contaminen, ¿verdad? O no quiero tocar esto porque eso me puede contaminar. O si voy a un pueblo, a una nación en donde piensan, no, esa gente nos puede contaminar. Y podemos pensar en muchos mitos de lo que contamina o no contamina. Mateo 15, 10 y 11 responde Jesús a la pregunta que se hace al Señor en el versículo 2 del capítulo 15, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, Él responde en esos versículos y vamos a ver qué es lo que contamina a la persona. En Mateo 15, del 10 al 20, dice así, Mateo 15 del 10 al 20, entonces llamando a la multitud, les dijo, oigan y entiendan, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guía de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer y sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ahora lleguemos a entender que en este tiempo de coronavirus se nos indica que lavemos las manos muchas veces, pero lleguemos a comprender que eso fue muy diferente a la ceremonia ritual que se hacía de lavamiento de las manos antes de comer en ese entonces. Ahora veamos los versículos 10 al 12 y el 17, lo que no contamina. Dice el Señor, oigan y entiendan. Cuando llama a la multitud, les dice, oíd y entended. El oír y entender no me va a contaminar. Él quiere mostrar una distinción profunda aquí entre los fariseos y él mismo. Cristo espera que usemos nuestro intelecto no por orgullo,
sino para acertar lo que quiere. No quiere que seamos perezosos. La Inquisición pensó que la gente común no era apta para entender. Por eso no tener la Biblia en su idioma era algo que se pensaba que era necesario. Lo que entra a la boca no contamina. Lo que entra en la boca va al estómago y es eliminado. Puede uno tener un dolor de estómago y puede tener algunas otras cosas, pero eso no va a contaminar a la persona. Los fariseos pensaban que las cosas externas son las que corrompen a las personas, y no es así. Muchas veces queremos echarle a los demás la culpa por estar intoxicados por el pecado. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando el Señor dice eso? Los discípulos le recuerdan. Se escandalizaron porque lo importante para ellos era la tradición. Se escandalizaron, se molestaron, han vuelto contra ti. No hay que quebrantar la tradición. También no querían, se ofendieron porque eso era en contra de lo que ellos pensaban. ¿Y qué es más importante, lo que uno piensa o lo que Dios piensa? El ejemplo que podemos ver aquí es de que en este tiempo del coronavirus se nos ha dicho que nos pongamos máscaras. ¿Por qué? Porque si nos ponemos máscaras, entonces no vamos a transmitir a otro algo que ellos pueden o nos van a poder dar a nosotros. Yo me acuerdo que aún estando vacunado y todo, decidí al salir ponerme la máscara porque me interesaba a la otra persona, me interesaba lo que le estaba pasando a aquella persona. Si por alguna razón, sin darme cuenta, pudiera yo estar contaminado, la máscara no ayudaba a contaminar a aquella persona. Otro ejemplo de la Biblia mismo es lo que pensaba Pedro cuando él llegó a estar en un sueño profundo y se le presentó una sábana con muchos animales que no eran, que no se consideraban limpios. Y en la tradición entonces no se comía esos. Y lo ve todos y oye la voz que le dice: mata y come, mata y come. Y él se escandalizó porque ¿cómo es posible? Tenía que cambiar su manera de pensar, de que la gente que no era judía, los gentiles, la otra gente, ellos también se podían acercar a Dios. Lo que no contamina es la comida que entra y luego va a salir. Para nuestra aplicación hoy, lleguemos a comprender lo que Dios quiere y no dejemos que nuestras tradiciones nos cieguen a lo que Dios desea. No dejemos que otras cosas nos cieguen. Casi cegó a Pedro, pero no lo hizo. Él entonces entendió que el Evangelio era para todos. Y así también en nuestras vidas, lleguemos a comprender lo que Dios quiere y no dejemos que nuestras tradiciones nos cieguen de lo que Dios quiere que hagas en esta semana.
Pero veamos también la segunda parte del versículo 11 y los versículos 18 al 20. ¿Qué dice esa segunda parte del versículo 11? Sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y los versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que profana a las personas. El quebranto espiritual proviene del problema espiritual. Y lo que necesitamos llegar a entender aquí es lo que sale de la boca. Eso viene del corazón. Eso viene de tus intenciones. Y entonces eso es lo que puede contaminar. Viene del corazón. Cuando Dios dice proviene del corazón, no está hablando del órgano, sino que proviene de mi interior. Proviene de mis intenciones, proviene de lo que yo estoy queriendo hacer. Eso contamina. Esa palabra tiene dos sentidos, y uno es común, y el otro es que está sucio, sea de manera ceremonial o verdadero. Aquí lleguemos a entender qué es lo que contamina, y lo que sale del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Okay? Todo eso sale del corazón. Entonces, uno tiene el poder escoger y decidir si me acerco al Señor y sigo al Señor y dejo que Él cambie mi corazón, cambie mi interior, y dejar que el Espíritu Santo que mora en mí haga su obra. Entonces tendré las obras del Espíritu y no las obras de la carne. No dejaré que la carne sea lo que contamina, sea lo que me conduce a lo que se haga, sino puedo dejar que el Espíritu me conduce a hacer aquello que es importante y bueno en mi propia vida. El ejemplo aquí podemos encontrar con personajes que han sido muy religiosos y se han mostrado religiosos. Hay varios, aunque aquí tengo los nombres, no los voy a decir. Pero en una situación, uno de ellos hablaba en contra de muchas cosas, y luego salió que él mismo estaba teniendo actos homosexuales, que era lo mismo que él estaba en contra. Otro que estaba muy metido en todo, y él quería mostrar su espiritualidad, pero cuando salió lo verdadero era de que él tomó el dinero que debía de ir para bienes para él mismo y enriquecerse, pero también tomó aquellas cosas que él prohibía a otros, él mismo los estaba haciendo. Muchas veces lleguemos a comprender que lo que contamina a la persona es lo que sale del interior de uno.
¿Qué hay en tu vida que contamina tu vida? En esta semana, deja que el Señor, como el salmista viene a decir, Señor, tú ve todo a lo más profundo de mi vida y enséñame si hay algo corrupto que hay ahí que necesito cambiar. Y así uno puede buscar y dejar que el Señor nos muestre aquello que de veras nos está contaminando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa contaminación? Eso lo encontramos en los versículos 13, 14 y 16. Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y luego el versículo 16, Jesús dijo también, ustedes carecen de entendimiento. Serán desarraigadas. La mala hierba se quita. Pídele al Señor que Él quite eso en tu vida que te está contaminando. Ciegos, guías de ciegos. Líderes ciegos y víctimas ciegos. Personas que están cegados y están tratando de guiar a otros y caen porque están interesados más en las cosas de este mundo, en lo material, en las riquezas, en vez de lo que el Señor ve en la riqueza espiritual de la vida de uno. Ambos caerán en el hoyo. Proverbio antiguo que se conocía desde tiempos del Antiguo Testamento. Lo dice Jesús con tristeza por aquellos que son guiados por los ciegos. Ahora es fácil decir, bueno, es que fulano de tal me llevó por ese camino y ahí tengo que seguir. Si esa persona es ciego, no necesitas seguir esa misma ceguedad. Y lo dijo el Señor Jesucristo con toda tristeza, porque Él no solamente pensaba en los fariseos que eran los guías, sino aquellos que estaban siendo guiados y también se estaban cegando. También carecen de entendimiento. Aún después de todas mis enseñanzas, ¿son como los fariseos sin discernimiento y comprensión espiritual? Uno no debe olvidar que los discípulos vivían en un entorno farisaico. Su manera de ver el mundo religioso era farisaico. Les faltaba inteligencia espiritual o sentido espiritual. Y entonces ellos necesitaban llegar a comprender que no podían seguir en ese mismo camino. Hoy en día llegamos a ver la contaminación ambiental y muchos de nosotros hemos sido faltos en meternos en eso, pero peor que la contaminación ambiental es la contaminación del corazón de uno. Y si uno está contaminado, entonces va a contaminar. Lo mismo podemos pensar en el COVID-19. Si el COVID para muchos de nosotros, nos ha infectado y nos ha contaminado exteriormente. Los órganos ya no son iguales, la respiración ya no es la misma, los pulmones ya no son lo mismo que antes.
Pero aún me acuerdo de que cuando veía mis pulmones antes de que yo tuviera el COVID-19, decían, ¿tú fumas? Y les dije, no, nunca he fumado. Dice, pues es que tus pulmones están llenos de algo. Y luego les dije, es que viví en la Ciudad de México por muchos años y nada más la respiración de lo que se contaminaba entonces me afectó. Pero eso afectó el cuerpo. Lo que afecta y lo que sale, eso es lo que entró, pero lo que sale es la contaminación del pecado en nuestras vidas, en donde no dejamos que el Señor haga su obra. Ahora, las consecuencias de la contaminación del COVID-19 para muchas personas ha sido la muerte, para otros ha sido de que ya no pueden hacer lo que antes podían hacer. Pero peor caso es aquellos que hoy en día están contaminados espiritualmente y estás en una muerte espiritual. No deja que las tradiciones u otras cosas lleguen a afectarte en lo espiritual, sino busca el rostro de Cristo y deja que Cristo haga su obra en ti, en aplicar a nuestra vida. No dejes que tu ignorancia espiritual sea consecuencia de la contaminación de tu vida. Cuidado de caer en el hoyo, sino que llegues a poder decir, Señor, estoy ciego, pero tú, Señor, me puedes dar la vista espiritual. Y así podemos comprender de la misma manera que ese ciego que nació ciego, le dieron la vista. Él tenía vista física, pero también llegó al encontrarse con el Señor Jesucristo a tener vista espiritual. Que usted y yo podamos ver que el Señor quiere que tengamos una vista espiritual. En conclusión, examina tu corazón. Muchas veces vemos las faltas de otras personas, pero necesitamos ser como el salmista y decir, Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Eso lo encontramos en Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Vamos a orar. Señor, que en esta semana podamos encontrarnos contigo y ver si hay algo que nos está contaminando espiritualmente para dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas y podamos entonces cambiar ese acto, esa senda en nuestra vida para volver a ti y dejar que tú hagas tu obra en nosotros. Señor, busquemos aquello que no nos contamine y dejemos que tú hagas tu obra en nosotros. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.